Trump culpable. Ese es el titular de los medios internacionales sobre la que ha sido la noticia de los últimos días. Y hoy en nuestro programa Una Semana en el Mundo hablaremos sobre esta y otras actualidades que marcaron la agenda recientemente, incluyendo, por supuesto, la guerra en Gaza y los intentos en Israel por llamar a unas elecciones previas para que Benjamin Netanyahu no esté más en el gobierno. Y para eso nos acompaña aquí en nuestro estudio en Bogotá William Moreno Hernández, periodista internacional del diario colombiano El Tiempo, especialista en el cubrimiento de derechos humanos, diversidad sexual y migración. Y desde Madrid se conecta con nosotros Alba Leiva. Ella es redactora de El Orden Mundial, internacionalista y magíster en geopolítica, porque les recuerdo que aquí los periodistas son los protagonistas de este programa. Más adelante también hablaremos de cómo se mueven las elecciones en México y para eso conectaremos con nuestros enviados especiales Rosa Pérez Masdeu y Andrés Suárez Jaramillo. Comencemos entonces con la que ha sido la noticia de esta semana. El expresidente Donald Trump fue hallado culpable de 34 cargos penales por falsificar sus registros comerciales para ocultar un pago que le hizo a la actriz porno Stormy Daniels. Los $130,000 que el magnate le pagó a través de su entonces abogado Michael Cohen eran para comprar el silencio de la mujer y que ella no hablara sobre la relación sexual que tuvo con Trump. Evitar así que la historia pudiera afectar sus aspiraciones presidenciales de 2016. Las grandes preguntas son si irá o no a la cárcel y si esto puede impedirle presentarse a las elecciones del próximo noviembre para volver a ser presidente de Estados Unidos. Antes de responder estas preguntas, escuchemos lo que dijeron Trump y el fiscal. El expresidente, por su parte, insiste en que es una víctima del sistema judicial. Escuchemos. Esto fue una vergüenza, fue un juicio amañado por un juez conflictivo y corrupto. Es un juicio amañado, una vergüenza. Soy un hombre muy inocente y eso está bien. Estoy luchando por nuestro país, estoy luchando por nuestra constitución. Todo nuestro país está siendo manipulado. La administración Biden hizo esto para dañar a un oponente político. Creo que es una vergüenza. Esto fue lo que dijo Trump desde Manhattan una vez se conoció el veredicto, pero el fiscal Alvin Bragg ha defendido desde el inicio y lo repitió también esta semana, que sus equipos y los jurados actuaron conforme a la ley, sin importar que estuvieran juzgando a un expresidente. Los 12 jurados habituales se comprometieron a tomar una decisión basada en la evidencia y la ley, y únicamente en la evidencia y la ley. Sus deliberaciones los llevaron a una conclusión unánime, más allá de toda duda razonable. Y si bien este acusado es diferente a cualquier otro en la historia de Estados Unidos, llegamos a este juicio y en última instancia hoy a este veredicto de la misma manera que cualquier otro caso que llega a la sala del tribunal, siguiendo los hechos y la ley y haciéndolo sin miedo ni favor. William Moreno, comienzo con usted aprovechando que está aquí en este estudio y le doy la bienvenida. Empecemos por responder estas grandes preguntas que las personas se hacen luego de conocerse el veredicto. 1, ¿podría ir Donald Trump a la cárcel? 2, ¿podría ser o no presidente? Y 3, ¿cómo afectaría o beneficiaría esto a su campaña electoral? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo cierto es que estamos ante un escenario inédito en la historia de Estados Unidos y en una democracia que, digamos, se place de ser la más fuerte del mundo. Sobre si Trump va a ir a la cárcel, digamos que es una posibilidad, pero en la práctica esto es un escenario muy lejano. Lo que va a hacer el fiscal, el juez Merchan, es dar una sentencia el 11 de julio, que recordemos que son días antes de que la convención republicana se reúna y finalmente lo ratifique como un candidato para la presidencia. Y lo cierto es que no va a haber, digamos, un escenario en el que su candidatura se vea afectada por este proceso. De hecho, hay quienes dicen que estos procesos lo que hacen en realidad es fortalecer su imagen. Entonces, digamos que por ese lado es una certeza de que, digamos, va a haber una decisión de Merchan, pero la posibilidad de que vaya a la cárcel es muy remota. Hay quienes dicen que lo que va a pasar es que le van a dictar
prisión domiciliaria o que le van a dar una libertad condicional o que incluso se va a reducir todo a una multa. Pero el escenario de ver a Trump en la cárcel, recordemos que además es muy difícil porque él, al ser expresidente, tiene derecho a que haya todo un cuadro de seguridad para custodiarlo, y pues eso tendría que trasladarse a la cárcel, y es un escenario que la verdad es muy poco probable. Sobre los chances que tienen su candidatura, pues digamos que no hay manera de que se revierta lo que ha pasado hasta ahora. De hecho, Trump tiene incluso otros casos que están abiertos, tiene otros 3 casos abiertos, 2 de esos casos son federales, y las posibilidades de que se eche para atrás su candidatura son nulas. Es decir, es un hecho que es el candidato republicano, e incluso lo que vimos ayer con lo que pasó después del veredicto es que se da la decisión y hay un apoyo popular amplio a la candidatura. Recibió casi $35 millones en donaciones. Entonces eso nos habla también de que es una figura muy importante. Además que recordemos que Trump en Estados Unidos tiene una base de votantes muy fuerte. Hay gente que de verdad considera que el trumpismo es un movimiento necesario para el país, y además se ajusta a una narrativa que el propio Trump viene tejiendo durante muchos meses de que Estados Unidos está en caos y que lo que él va a venir a hacer es un poco solucionar esos escenarios, y por supuesto esos casos no van a echar para atrás esas posibilidades, al menos ahora. Claro, lo que tenemos ahora es que nos quedan todavía 5 meses de campaña, y al ser un caso inédito, pues no sabemos en realidad qué va a pasar porque no hay antecedentes. En realidad todo se define ese 11 de julio cuando Merchan decida qué va a pasar con Trump, pero pues también tenemos, en ese camino lo que vaya a pasar en las presidenciales, pero analistas, medios y digamos que todas las personas enteradas sobre estos casos coinciden en que es muy poco probable que esto de alguna manera impida que al menos Trump compita para llegar a la Casa Blanca. Y como usted lo dice, como no hay antecedentes, es muy difícil tanto para los periodistas como incluso para los mismos abogados saber qué va a pasar en concreto. Pero resalto lo que usted dice, esa imagen del servicio secreto que actualmente da la escolta a Trump esté acompañándolo en la prisión, es muy poco probable verlo. Y por otro lado, este caso es estatal, es decir, es el estado de Nueva York el que tiene un proceso penal en contra de Trump, y Trump podría alegar en ese sentido que sus derechos constitucionales a ser presidente en caso tal de ganar en noviembre priman por encima de una decisión estatal. Alba Leiva, gracias a usted también por estar aquí en Una Semana en el Mundo de France 24. Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta qué podría pasar, ¿cuáles son las respuestas que usted da a estas grandes incógnitas de qué puede pasar con Trump? Pues yo la verdad es que, bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Yo la verdad que tengo poco que añadir porque creo que realmente qué puede pasar ya lo hemos analizado, hemos planteado todo el escenario lo suficiente. Lo que sí que creo es que esto no va a disminuir la popularidad de Trump. De hecho, pues va a ser todavía un espaldarazo para esa popularidad, porque al final vemos cómo ese discurso de ese Estado o esas élites demócratas o unas élites que no quieren que gobierne Trump, ese discurso que ha ido aupando no ya estos últimos meses desde que se ha presentado para ser candidato a la presidencia estadounidense, sino ya en las elecciones pasadas que perdió contra Biden, previo a todo ese asalto al Capitolio. Él ha estado aupado en ese discurso de que esas elecciones fueron ilegítimas, esa victoria de Biden no fue legítima, que le habían robado esa elección. Entonces esto añade unos casos más a este discurso que le ha hecho muy popular entre los republicanos, también entre toda esa masa de votantes, entre la gente a la que le apoya, así que no vamos a ver unos grandes cambios. Incluso creo que nos podremos enfrentar a dilemas en los que esos resquicios legales que podría explorar pues tanto el Congreso estadounidense como pues otro tipo de instancias legales no tienen tanto por qué explorarlos y meterse en esos dilemas, porque pueden generar una crisis constitucional y una crisis política que no les es beneficiosa. Entonces yo creo que es muy probable que veamos a un Trump de vuelta a la Casa Blanca. La cuestión es qué va a pasar en adelante con los siguientes 3 casos que tiene abiertos, que sí que tienen más peso, mayor profundidad,
Y bueno, pues ahí tendremos que enfrentarnos a nuevas incógnitas de qué pasará pues con ese Trump, bueno, o ya candidato perdedor, si se da el caso de que gana Joe Biden, o candidato vencedor y, bueno, pues presidente de los Estados Unidos. Es que usted está diciendo algo también muy importante y es, vamos quizás a ver la repetición de esas candidaturas electorales que ya vimos en 2020, esa competencia en la que Biden finalmente fue elegido, solo que a diferencia de hace 4 años, ahora Trump ha enfrentado 2 procesos civiles, un proceso penal en el que lo encuentran culpable, que es el de Stormy Daniels, y tiene 3 más procesos penales en contra, como bien lo dice usted, Alba, pero usted habla de las narrativas, de esos discursos. Con este veredicto, Donald Trump ha insistido en que todo es una cacería de brujas orquestada por la administración de Joe Biden, que es el discurso que ha tenido antes en otros procesos y que los republicanos respaldan tal como usted dice. Del lado de los demócratas, en cambio, están afirmando que nadie está por encima de la ley y que este caso de Donald Trump lo demuestra. Pero este veredicto, ¿cómo puede cambiar esas narrativas y sobre todo cómo podría incidir en las votaciones de noviembre, Alba? Pues al final para los demócratas lo que cambia este veredicto pueden agarrarse al hecho de, bueno, pues que ha sido el primer presidente de los Estados Unidos enfrentado a un proceso penal, condenado por un proceso penal, aunque sea menor, aunque luego pues no salga, bueno, pues no tiene por qué acabar en la cárcel. De hecho, como decíamos, es muy poco probable que acabe en la cárcel. Tiene todas las de no acabar ahí, pero sí de recibir algún tipo de condena, ¿no? Ha sido declarado culpable. Por lo tanto, los demócratas pueden tirar de esta idea para decir que el candidato no es ajeno a la ley e incluso pueden incidir en esos 3 procesos abiertos que tiene en marcha, que se decidirán en los próximos meses y van para largo, y se van a agarrar a eso como gran estrategia para contraponerlo, ¿no? Decir, no, mira, el presidente de los Estados Unidos no es ajeno no puede cometer delitos, no es inviolable, no es inmune y tiene que hacer frente a la ley. Y yo creo que resaltarán eso para decir que no es un buen candidato y que está intentando degradar las instituciones estadounidenses. Pero como decía antes, al final Donald Trump se va a anclar en esa caza de brujas y es un discurso que le ha resultado muy provechoso. Así que, bueno, también de fondo vemos esa degradación institucional y democrática que llevamos viendo pues, desde 2021 prácticamente con todo lo que está alrededor del candidato republicano. Y le resulta beneficioso, como usted lo decía ya, William, que la plataforma donde está recibiendo los apoyos en dinero la campaña de Donald Trump aumentaron considerablemente varios millones, y no solo eso, sino que incluso se colapsó y se cayó durante unos minutos de la cantidad de gente que estaba entrando justo después de conocerse el veredicto. Con esto en mente, ¿cómo puede sacudir el mapa político electoral este veredicto de culpabilidad? Yo creo que lo que está ahora en la mira es lo que él mismo dijo este mismo viernes en la conferencia de prensa que dio justamente en la Torre Trump, en el corazón de Manhattan, lleno de banderas de Estados Unidos, cargado un simbolismo en el que evidentemente está dando otra vez este discurso de que es un ataque, como bien lo decía Alba, como una cacería de brujas, que es lo que ha dicho siempre. Hoy, por ejemplo, dijo clarísimo que va a apelar y eso, digamos que va a hacer un poco dilatar más el proceso porque la apelación llega, que es un derecho que él tiene, pero eso va a alargar más el proceso. Yo creo que de cara a lo que va a pasar a las elecciones es que la clave es que van a decidir los indecisos, digamos, esos republicanos que no son trumpistas, pero que tampoco comulgan con Biden. ¿Qué va a pasar con esa base republicana que, digamos, que no necesariamente se está cerrando filas con Trump, pero ya, digamos que hay indicios de lo que va a pasar? Hay algunos sondeos, por ejemplo, de personas que no ven en la culpabilidad de estos cargos una razón suficiente para ya no votar por Trump. Entonces creo que lo que viene ahora va a ser un escenario interesante, porque creo que además Trump ha sabido capitalizar estos casos para, digamos, abonar más su popularidad. Ayer, por ejemplo, lo vimos con Biden. El primer pronunciamiento que hubo fue el de la campaña de Biden, porque Biden sabe de alguna manera que cualquier ataque que lance contra Trump está alimentando esta narrativa que él ya dijo ayer, que es la de un perseguido político.
y eso ha calado, ese mensaje ha calado en algunas personas. Creo que la clave es qué va a pasar con los indecisos, con esas personas que no necesariamente lo van a apoyar, digamos, a ojo cerrado, pero que tampoco ven en Joe Biden una opción viable, real. Y recordemos además que Joe Biden tiene incluso problemas en sus propias filas con lo que está haciendo, con el apoyo que le está dando su gobierno a Netanyahu en Israel, con otras circunstancias, digamos, más domésticas de lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces creo que este escenario de cara a las elecciones va a ser muy interesante de analizar por eso, porque creo que además no hay antecedentes, pero también creo que tampoco están las cartas tan echadas a la claridad. Usted hablaba muy brevemente del significado simbólico e icónico del hecho de que Donald Trump saliera desde una de sus torres o la Torre Trump lleno de las banderas de Estados Unidos. ¿Cómo hace esa comparación frente a los menos de 2 minutos que habló una vez se conoció el veredicto al salir del juzgado? Yo creo que se estaba preparando para pronunciarse, porque creo que lo de ayer fue muy sorpresivo. Creo que fue muy sorpresivo que el jurado tomara una decisión unánime en 34 cargos y que además lo hiciera en un tiempo tan corto. Fueron apenas 9 horas y media, algo así es la estimación que han dicho. Entonces creo que sí, creo que también lo tomó por sorpresa. Y lo que hizo hoy en ese acto simbólico, en el que además habló durante media hora y por supuesto, como suele hacer, no permitió preguntas, lanzó muchos ataques, pero creo que lo clave de ese pronunciamiento es que no hubo un pronunciamiento de Trump en el sentido de qué pasa si llega a la cárcel, y ni siquiera habló de cómo esto afecta a su campaña. El discurso de Trump, como lo ha venido haciendo todos estos meses, se ha centrado en la legalidad del juicio, en cuestionar ese juicio. Y creo que eso también tiene que ver con la manera en que él lo recibió. Ya luego digamos que dio varios ataques a otros temas, como él suele hacer, que empieza a hablar de un tema y termina en otro. Pero creo que esto de alguna manera, él sabe muy bien que va a salir librado de esto en el sentido de que eso no es un obstáculo realmente grande para que llegue a la Casa Blanca. Y creo que está sabiendo cómo utilizar eso a su favor. Y ya veremos precisamente cómo se mueven primero las encuestas y finalmente qué pasa ese 5 de noviembre de 2024 en el que los estadounidenses elegirán al próximo presidente. Pero por ahora, William y Alba, les propongo que hagamos una pausa con ustedes para ir a México, donde también habrá elecciones. Este país vota el domingo para elegir quién ocupará la presidencia durante el próximo quinquenio. Los candidatos son Claudia Sheinbaum, quien va por el movimiento Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es además la favorita según la mayoría de las encuestas. Por los partidos tradicionales del PRI, el PAN y el PRD está Xóchitl Gálvez, y con menos del 5% de intención de voto está Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano. También los mexicanos votarán para elegir 500 diputados, 128 senadores y más de 20,000 cargos locales. France 24 le está dando un gran despliegue a estas elecciones, por eso enviamos a 3 enviados especiales de aquí, de la redacción y de otras partes del mundo, quienes se suman al trabajo que hacen allí nuestros 2 corresponsales. Conectamos primero entonces con Andrés Suárez Jaramillo, quien normalmente es nuestro corresponsal en Centroamérica, pero ahora viajó a México, concretamente a la frontera con Guatemala, para reportar todo lo que ocurre desde allí. Él está en Palenque. Andrés, gracias por acompañarnos. Habíamos hablado a lo largo de esta semana que estas elecciones de México están marcadas por la violencia. El gobierno federal habla de por lo menos 26 candidatos asesinados, pero ONGs como Data Cívica y Laboratorio Electoral ponen esta cifra entre los 36 y los 38 candidatos asesinados. Usted que está en el sur de México, ¿qué ha podido ver de cómo la violencia está marcando o no estas elecciones? En efecto, y un saludo María Clara, un gusto estar aquí en Una Semana en el Mundo. En efecto, las cifras no son las mismas, las cifras oficiales, el gobierno dice que son unas cifras menores, mientras que otras organizaciones ponen que son mayor la cantidad de aspirantes a cargos de elección popular que han sido asesinados. Aquí en el sur de México, en Chiapas, se cuentan cinco candidatos, alcaldías a puestos de elección popular que han sido asesinados en el transcurso de sus diferentes campañas, y esos asesinatos están asociados
a bandas del crimen organizado, bandas del narcotráfico. Hubo, por ejemplo, un aspirante a la alcaldía de un municipio de Chiapas que no solo ella fue asesinada, fue asesinado su padre y todo su equipo de trabajo, 5 personas, en total 6 personas, por lo que tendrían una posible nexo o asociación o enfrentamiento con las bandas del crimen organizado. Eso ha despertado un gran temor en el sur de México, donde me encuentro, por esta influencia de las bandas criminales, de manera que grupos poblacionales, por ejemplo, como los indígenas, se han tenido que armar en autodefensas, porque se dice que en esta zona es una zona olvidada, no hay presencia del gobierno, no hay presencia del Estado, y son las propias personas quienes han tenido que blindarse, que protegerse. Allí, por ejemplo, los indígenas, en el caso de San Cristóbal de las Casas, han creado una banda de autodefensa que se llaman los motonetos. Los motonetos son estos indígenas que andan en motos, que están fuertemente armados, que además ya están siendo señalados de ser criminales y que están ejecutando o llevando la justicia por su propia cuenta para no permitir que sean los grupos asociados al narco los que estén en este lugar, en esta influencia y estar de una manera más segura. Y lo mismo pasa con los migrantes. Se han registrado en diferentes rutas migratorias denuncias de violaciones de derechos humanos, de extorsión, de secuestros, por lo que además de que la migración es un fenómeno desbordado, pues está siendo fuertemente atacado por la inseguridad que está ocurriendo en México. Autodefensas campesinas, entonces, es lo que usted ha visto, pero ahora hablemos de la migración. ¿Puede o no este tema ser definitivo para definir o para elegir mejor a quién será el próximo presidente o la presidenta de México, sobre todo porque usted está en un lugar álgido que es en la frontera con Guatemala? Bueno, las candidatas, hablando específicamente de Claudia Sheinbaum y también de Xochitl Gálvez, lo han mencionado en sus programas de gobierno. Mientras Sheinbaum promete una migración más humana y seguir los proyectos de AMLO en este sentido de atacar la raíz de la migración con programas como Sembrando Vida o como Jóvenes Construyendo Futuro, Xochitl ha tenido un discurso mucho más fuerte diciendo que va a atacar con mano dura el tráfico de personas, el coyotaje, porque defensores de derechos humanos dicen que después del narcotráfico, para las bandas criminales, la acción delictiva que trae mayor beneficio lucrativo es el tráfico de personas. Aquí en Palenque, donde me encuentro en este momento haciendo una visita a los diferentes centros migratorios, a la Comisión de los Refugiados para solicitudes de asilo, lo que se ha visto es que hay una baja afluencia migratoria, y esa baja afluencia está explicada, de acuerdo con entrevistas a funcionarios por fuera de cámara, a que las rutas de migración cruzando Guatemala para llegar a Palenque están en este momento con mayor presencia, con mucha incidencia de bandas criminales, y se les está cobrando un peaje de alrededor de 2.500 pesos mexicanos. Estos son $150. Entonces, una familia de 5 personas que está migrando pues no tiene este dinero y entonces debe tomar otras rutas. La migración es un tema que en este momento es un fenómeno que está registrando récords históricos, y puede que para el electorado mexicano no tenga tanta incidencia como sí para las relaciones de los gobiernos, la relación de Estados Unidos, porque si bien durante el gobierno de AMLO México se ha convertido definitivamente en un filtro, en un decantador, en un muro invisible donde hay que subir una alta montaña burocrática para poder transitarlo y de esa manera llegar a los Estados Unidos, que es la meta final de los migrantes de diferentes nacionalidades. Gracias, Andrés, por esto que nos cuenta, y ahora les propongo que conectemos con nuestra siguiente enviada especial, Rosa Pérez Masdeu, quien además es quien dirige normalmente Una Semana en el Mundo, solo que ahora estoy yo en su reemplazo precisamente porque ella se encuentra ahora en la capital mexicana. Rosa, un placer saludarla. Hablábamos de la violencia y de la migración con Andrés Suárez. Cuéntenos usted desde la capital cómo se está viviendo este repunte violento en medio de los comicios.
Hola María Clara, igualmente, primero que todo, un gusto saludarte. Pues bien, la seguridad es un tema que preocupa en general a todos los mexicanos. Por supuesto, no es la misma situación en la capital que en otros puntos del país, ¿no? Ni tampoco es, digamos, la misma manera que tendrían para abordar el problema de la inseguridad y este repunte de violencia los distintos candidatos, ¿no? Mientras Claudia Sheinbaum, que aquí en el cierre de campaña en Ciudad de México llenó la plaza del Zócalo con 500.000 de personas, según cifras de la Secretaría de Seguridad, propone un modelo de mayor inversión social, digamos así. Xochitl Gálvez, que cerró su campaña en Monterrey, en un centro de convenciones, en la Arena Monterrey, con una capacidad para 17.000 personas, pues propone una estrategia de mano dura, ¿no? Y de hecho, con personas con las que pudimos hablar ahí en ese cierre de campaña en el que estuvimos, le piden directamente a la candidata de esta inédita coalición del PRI, el PAN y el PRD, en términos de presentarse a la presidencia, pues le piden directamente que vuelva a desplegar el ejército para enfrentarse directamente con los cárteles del crimen organizado relacionados muchas veces con el narcotráfico, ¿no? Entonces es un tema que preocupa sin duda ampliamente, es la mayor preocupación, como decíamos, pero que cada uno tiene distintas formas de abordar, y tampoco es lo mismo si hablamos con hombres y con mujeres, ¿no? Recordemos que en México se producen una media de 10 feminicidios al día, por lo que es distinta la expresión de la violencia también armada que afecta pues a las mujeres en particular, ¿no? Con este eje de género, y sin duda al fondo finalmente de todas estas expresiones de violencia, tal y como nos han señalado muchos académicos investigadores con los que hemos hablado, pues se encuentra en gran parte la impunidad y también la corrupción, ¿no? Rosa, usted ya lo mencionaba, y es que esta semana fueron los cierres de campaña de los 3 candidatos presidenciales, que sin embargo nos enfocamos en 2, Sheinbaum y Gálvez, precisamente porque son las más opcionadas en llegar a la presidencia. Usted estuvo en Monterrey en ese cierre de campaña de Xochitl Gálvez y ahora está en Ciudad de México. Cuéntenos cómo se siente ese ambiente electoral en el país antes de los comicios de este domingo, y sobre todo, ¿qué están haciendo las candidatas ahora que cerraron sus campañas? Bien, María Clara, lo que nos comenta la gente es que sienten este proceso electoral pues menos disputado, por decirlo de algún modo, menos emocionante que, por ejemplo, el de 2018, en el que resultó electo el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, como decíamos, aquí en la capital, respecto a la presidencia, pues las opiniones son unas, pero cuando estuvimos en Monterrey, particularmente, evidentemente, dentro de ese cierre de campaña, las opiniones eran bien distintas, ¿no? Muchas de las personas a las que hablamos y les preguntamos si no tenían en cierto sentido como temor de que si llegaba esta coalición del PRI, el PAN y el PRD a la presidencia, pues tuvieran demasiadas diferencias entre sí como para poder llegar a gobernar el país, nos decían en palabras textuales que no, que era importante que se hubieran unido para literalmente salvar México, ¿no? Y es que esta es un poco la retórica que defiende también a Xochitl Gálvez, la de que no es importante el partido, sino pues la unidad de México en este momento, pero si bien habla de unidad en términos de esta coalición, habla de una confrontación muy agresiva en referencia a Morena, ¿no? Hablando de que ellos son los malos, nosotros los buenos, así mismo en estos términos se expresó, dijo que estaban temblando en el Palacio Nacional porque sabían que el 2 de junio llegaban los buenos, ¿no? Pero por otro lado, si bien María Clara comentas que nos centramos en 2, en Claudia Sheinbaum y en Xochitl Gálvez, Gálvez en su campaña, en su cierre de campaña, se centró mucho en Jorge Álvarez Maínez, porque recordemos que Movimiento Ciudadano, este partido naranja, es el que gobierna en Nuevo León, donde Monterrey es la capital. Ahí precisamente Xochitl Gálvez reprochó a Maínez que no se hubiera unido a esta coalición opositora, que estuviera dando preferencia a sus intereses partidistas y en cierto modo favoreciendo a Morena, ¿no? Así que fue también bastante protagonista de este cierre de campaña. Pues gracias por este dato, Rosa, y por contarnos todos. Nosotros, por supuesto, en France 24 continuaremos conectados con nuestros corresponsales. Antes de pasar al siguiente bloque, le quiero pedir a Alba
si puede hacer un comentario muy concreto frente a la relación entre las elecciones de Estados Unidos y de México. Ya Andrés Suárez Jaramillo nos hablaba de cómo México se está convirtiendo en ese muro invisible para los migrantes, en gran medida por la presión que ejerce la Casa Blanca para que México haga esto. Ahora, ¿qué puede cambiar dados los candidatos que tenemos y también teniendo en cuenta que el orden mundial es el medio experto en geopolítica? Pues yo voy a recoger lo que ha dicho Andrés Suárez, que me parece muy interesante. Esta idea de que la migración o la cuestión migratoria no tiene tal vez tanta incidencia para los votantes, si bien es una cuestión obviamente de peso en la política mexicana, sino más para las relaciones con Estados Unidos. Entonces, claro, lo más probable es que veamos, lo que auguran todas las encuestas es que veamos un continuismo del oficialismo en México. Se le auguran casi 20 puntos, más de 20 puntos porcentuales de diferencia entre las dos candidatas, favoreciendo a la candidata de Morena. Por lo tanto, vamos a ver un continuismo hasta cierto punto de esas políticas migratorias, tal vez con ese enfoque más amable, no tan centrado en la seguridad, pero no vemos muchísimos cambios con respecto a las políticas tomadas por Andrés Manuel López Obrador. En cambio, en Estados Unidos, en noviembre, podemos ver un cambio en la Casa Blanca, y un cambio que no es menor, porque si bien es cierto que la política de Biden con respecto a la migración ha sido en cierto sentido continuista, ha seguido pensando México como esa barrera de contención, externalizando esa frontera para contener esa migración, sí es cierto que la retórica de Trump y las políticas migratorias de Trump son muchísimo más agresivas, tienen mucha mayor incidencia en su programa político. Por lo tanto, podemos ver, si hay un cambio en la Casa Blanca y vuelve Donald Trump, que se retomen esa retórica más agresiva y esas políticas más agresivas, e incluso pues un deterioro de esas relaciones con México, que ya de por sí son bastante complejas. Incluso el candidato republicano ha llegado a amenazar con volver a imponer aranceles con el comercio de México, y bueno, pues sabemos que el comercio entre los dos países es fundamental para las dos economías, pero principalmente la mexicana, así que podemos ver en los próximos meses, a partir de noviembre, unas tensiones renovadas entre los dos países, todo centrado en torno a la migración. Nos volverán a sonar esos discursos que ya vimos durante la presidencia de Donald Trump. Y sobre esa pregunta de qué tanto va a cambiar o no un gobierno, justamente esa es la cuestión ahora en Israel, donde crecen las presiones contra el gobierno de Benjamín Netanyahu por sus acciones en la guerra de Gaza. Las más recientes han venido por cuenta de dos de los miembros del gabinete de guerra que el mismo Netanyahu creó desde el 7 de octubre para decidir cómo responderle a Hamás. Ese gabinete está compuesto por 5 personas, incluido el primer ministro. Otro de los miembros es Benny Gantz, ministro de Guerra y quien es el principal opositor de Netanyahu. Él antes ya había amenazado con retirarse de la coalición y ahora su partido Unidad Nacional propuso un proyecto de ley para disolver el Parlamento de Israel y llamar a nuevas elecciones. Una movida que obligaría a cambiar de gobierno y también de primer ministro, es decir, sacar a Netanyahu. William, ¿usted cree que esto sea posible teniendo en cuenta que Unidad Nacional no tiene las mayorías del Parlamento? No, María Clara, no es posible, y bien lo decía usted que es por las mayorías, pero además porque la base que construyó Netanyahu en el 2022 en el Parlamento es muy sólida. Es decir, él tiene el Parlamento de alguna forma de su lado, y Gantz no tiene las fuerzas, digamos, necesarias para promover este proyecto que seguramente, como algunas personas ya han estimado, pues se va a caer. Además, hay que tener en cuenta que justamente esta semana salió un sondeo que se hizo de manera local en el que se apunta que para muchas personas en Israel, Netanyahu sigue siendo la persona idónea para conducir el gobierno. Esto a pesar, por supuesto, de lo que pasa, digamos, en el plano externo, y es un rechazo generalizado a las acciones que ha tomado Israel en Gaza. Ahora, digamos que agravado por lo que ha pasado con la Corte Internacional de Justicia y agravado también por lo que está pasando con la Corte Penal Internacional, que está pidiendo una orden de captura en su contra. Entonces yo creo que la verdad es que ese escenario, al menos en el corto plazo, es muy poco probable que pase, sobre todo por eso, por la fuerza que tienen Netanyahu con el Parlamento, y porque aunque digamos de manera externa lo veamos de una manera poco probable, internamente, domésticamente en Israel, para muchas personas Netanyahu sigue siendo
una verdadera opción, aunque hay que decir que las protestas que se han dado contra Netanyahu también han sido muy fuertes dentro de Israel, porque muchos acusan o aseguran que de alguna forma lo que está pasando en Gaza es en parte su culpa, es decir, que la manera en que él ha conducido esto, que es precisamente una de las críticas que le hace Gantz, que no ha definido, digamos, qué va a pasar con el día después de la guerra, que no ha habido claridades sobre ese plan, que fue lo que convocó ese gobierno de coalición, pues no están claras. Sí. Y usted mencionaba la CPI y la CIJ, la Corte Penal Internacional ordenó capturar, la Fiscalía de la CPI solicitó a los jueces que definieran si dar una orden de captura o no contra Netanyahu, y la Corte Internacional de Justicia ordenó un cese al fuego inmediato en Rafah, cese que no se ha cumplido, y al contrario vemos que ahora Israel está controlando el corredor que es la frontera entre Egipto y el enclave palestino, y ha hecho bombardeos a campamentos de refugiados. Alba, un comentario muy breve. ¿Puede haber una presión externa junto a esa presión interna, a pesar de que, como ya lo decía William, Netanyahu sigue teniendo favorabilidad? Desde luego la presión interna, vemos que sigue habiendo una gran popularidad por parte de Netanyahu, por lo tanto a la hora de parar estos ataques tendría que haber una mayor presión externa, que bueno, pues están dando pasos. Hay países que han reconocido al Estado de Palestina como un gesto diplomático, hay países que están reprobando las acciones de Israel, pero en general también vemos por supuesto todas las acciones de las dos cortes, cada una en su jurisdicción, pero podría haber muchísima más presión diplomática, muchísima más presión comercial, podrían imponerse sanciones. Es decir, la comunidad internacional y sobre todo los estados tienen herramientas para presionar a Israel para presionar a Israel y a Netanyahu para que deje de atacar Gaza, para que se efectúe ese alto el fuego. El problema es que no se está haciendo. Así que ahí es donde falla la comunidad internacional en ese ejercicio de presión. Alba Leiva y William Moreno, gracias por acompañarnos en una semana en el mundo de France 24, y también muchas gracias a ustedes por elegirnos. Sigan conectados con nuestra señal. De la Patagonia al Canadá, toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Aquí América, con Natalia Cabrera, en France 24 y france24.com.